El tema de hoy es la estructura de la historia o cómo desarrollar una idea. Vale acotar que como estamos hablando de procesos creativos, no hay, como se puede decir, una estructura 100% confiable o una forma única, una fórmula matemática que podríamos tener en cuenta como para decir si hacen este paso siguiendo este otro y de esa forma consecutivamente van a lograr desarrollar una gran historia. Porque todo parte de un proceso creativo, pero un proceso creativo sobre todo individual. Por eso es que yo en la guía les he puesto que hay una palabra clave que es escritor, porque finalmente es el escritor o son los escritores los que van a desarrollar una idea. Pero el nacimiento de una idea, ¿de dónde puede venir? Es como que muy impreciso, fíjense, hay algunas historias que han ocurrido porque el autor simplemente tuvo un mal sueño una noche, o a raíz de una experiencia personal le comenzaron a surgir ideas. Entonces es como que el mundo de la mente humana y de la creatividad humana es muy, digamos, impreciso, es muy difícil de determinar, de definir, de decir de dónde sale una idea. Entonces vamos a partir de que existe una idea, no importa de dónde salió, no importa que porque la soñaron, porque se les ocurrió de la nada, porque tuvieron la referencia de un libro y de ese libro que leyeron que quizá pensaron que se puede hacer algo para cine o para las redes sociales o por una canción o por un cuadro que vieron o porque se sentaron a tener una mesa, hacer una, ¿cómo que se le dice esa técnica? Una lluvia de ideas donde 4 o 5 personas comenzaron a decir palabras al azar y armaron una idea más o menos, pero no importa de dónde sale la idea. Nos vamos a poner a estudiar es cómo desarrollar esa idea una vez que ya tienen clara digamos, la premisa inicial. Robert McKee, que es uno de los grandes guionistas de Hollywood, él ha dado clases magistrales en diferentes universidades a nivel mundial. Incluso muchos de sus estudiantes han ganado premios Oscar como mejor guionista o mejor película a lo largo de la historia del cine. Bueno, del cine contemporáneo, porque tampoco estamos hablando de que tiene miles de años dando clases de cine o de guionismo, porque realmente ahorita lo que estamos tocando en este tema es guionismo. A partir de su libro El Guión, yo desarrollé una guía, que es la que tienen disponible en su Classroom, para que podamos hablar de cómo estructurar y cómo desarrollar una idea, como les comento, una vez que ya tenemos precisada más o menos algunas cosas claves, ¿no? Como de qué va la temática, qué queremos que ocurra, y más o menos tenemos pensado cómo va a finalizar la situación. Porque es que realmente el proceso de escritura, una vez que comienza, va a tomar como vida propia. Entonces, lo que a lo mejor nosotros anticipamos como que iba a ser el clímax y el final, quizás no se mantenga así durante toda la película, sino que cambie. Quiero decir, durante todo el proceso de escritura, sino que cambie porque se nos ocurrieron mejores ideas o los personajes, a la medida que fueron siendo desarrollados, tomaron un camino distinto. Por eso es que en el libro Robert McKee dice que no hay un consenso como tal. Si le preguntas a 100 guionistas, algunos te van a decir que ellos buscan enfocarse en la estructura de la historia. Ya vamos a ver qué tipos de estructuras en las clases más adelante. O también otros buscan enfocarse solamente en los personajes, otros en la fotografía y así. Entonces hay muchísimos elementos. Por lo tanto, aquí lo que yo quiero resaltar que la palabra clave o las palabras claves para empezar a estudiar cómo estructurar una historia es primero entender el papel del escritor, del guionista. Y es aquí donde yo me dirijo a ustedes, los estudiantes que ahorita están empezando, que quizá no saben qué quieren ser o qué quieren hacer, pero están dentro de una carrera en donde escribir es fundamental. Leer y escribir. Yo sé que se los han repetido, yo sé que es cliché esta idea, pero sobre todo en el área del cine, escribir y leer es imprescindible. Entonces supongamos que alguno de ustedes quiere ser director de cine, otros quieren formar parte del equipo dramático, otros quieren ser director de fotografía, otros productores, pero ninguno, ni los actores, ni los directores, ni los productores son nadie si no hay detrás de ellos un guión que lo soporte, y no es posible que haya guión sin los guionistas, sin los escritores. Entonces digamos que esta clase es fundamentalmente para entender el proceso de desarrollo de la escritura del guión, y ya veremos después los tipos de guión, pero sobre todo
Para hacer conciencia, si nosotros queremos realmente adentrarnos en este mundo de escribir, y si nos queremos adentrar en este mundo de escribir, entonces es donde viene una frase clave, que es que tenemos que hacerlos de una manera, o tenemos que lograr llegar en algún momento a escribir sin costuras. ¿A qué se refiere Robert McKee sin costura? Es que una vez que ya estudiamos los elementos por separados, que es lo que les estoy mencionando, los personajes, la estructura narrativa de la historia, también cómo van a estar integrados los diálogos, el género, todos estos elementos deben fundirse en uno solo, como que si fuese una gran orquesta de música, sin que se note la costura, sin que se sienta inverosímil. Aquí viene una palabra clave, la verosimilitud. En el cine, en la literatura, en cualquier oficio que requiera contar una historia, todo tiene que ser verosímil, es decir, que sea creíble. Y aquí hay que hacer una diferencia importante. La verosimilitud de la historia no parte porque de pronto la historia sea de ciencia ficción y tengamos dragones volando, dinosaurios peleando con, qué sé yo, Godzilla, o tengamos como autos voladores, o que hay escenas de acción en autopistas que son increíbles, como tipo Rápido y Furioso, que saltan de un avión, caen en una autopista y así. Eso no quiere decir que eso vaya a ser increíble para la audiencia, porque cuando tú tienes establecido un hecho de ficción, un hecho de ciencia ficción podría también ser, dentro de tu historia, ya tú le estás diciendo a la persona, dentro del mundo imaginario que hemos creado en esta película o en este libro, ese tipo de cosas suceden y son verosímiles. Pero lo que tenemos que hacer es que dentro de eso increíble la persona no sienta que le estamos mintiendo. No sé si me explico, pero eso lo podemos aclarar en el foro. Si no sienta que estamos exagerando demasiado, es como que wow, ya te fuiste muy lejos, y entonces uno tiene una mala sensación y no cuadra la historia y tú dices, pudieron haber hecho algo bien, pero se les fue de las manos la historia. Eso normalmente pasa cuando hacemos de algo que se suponía tenía que ser verosímil, algo inverosímil. Pero de momento la palabra clave es escritor, que no se noten las costuras en todos los elementos que se van a unir de una historia, y por supuesto que eso le dé verosimilitud. Tenemos ahí tres conceptos interesantes. Ok, pero ahora concretamente vamos ya a entrar en materia de lo que es la estructura de una historia o cómo podemos ir dándole forma a una historia. Recuerden que acabo de decir que ya tenemos la idea, ya sabemos más o menos lo que queremos contar, ahora nos preguntamos cómo darle estructura, cómo darle forma. De acuerdo al libro de Robert McKee, que tienen la guía en el Classroom, tenemos que hacer una selección de acontecimientos, ¿no? Es aquí donde el guionista tiene que comprender su papel, o el escritor, como una persona que va a tomar decisiones. ¿Qué decisiones va a tomar? Las mismas que tomamos nosotros los seres humanos en nuestra vida normal, solo que viendo como que el panorama completo. ¿A qué me refiero yo con la vida normal y común? Bueno, uno toma las decisiones de ir o no ir al colegio, de casarse o no casarse, de tener o no tener pareja, de hacer un viaje o no hacer un viaje, de aceptar o no aceptar un trabajo, de estudiar o no estudiar algo. Los personajes a lo largo de la película se enfrentan a decisiones similares, o a lo largo del guión, porque todavía no estamos en la fase del desarrollo de la producción de la película. Entonces, ¿cuál es digamos, la primera regla que tiene que seguir un guionista, si eso se le puede decir regla, o por lo menos la primera recomendación, es tratar de ver más o menos la vida completa del personaje, así como si fuese un gran mapa? Por eso es que cuando veamos preproducción, allí vamos a entender lo que es el desarrollo arquetípico de los personajes, y decir, bueno, un personaje, primero, más o menos puede vivir de tanto a tanto tiempo. Supongamos que en nuestra película la vida del personaje la vamos a mostrar durante 2 años, durante 3 años, o durante un mes, durante una semana. Ahí tenemos que definir un poco el tiempo en el cual nuestro personaje va a estar viviendo dentro de la película. Y a partir de ese tiempo que definamos, vamos a hacernos esta siguiente pregunta: ¿qué vamos a incluir y qué vamos a excluir? Porque obviamente si vamos a, por ejemplo, a grabar un día de vida de cualquiera de ustedes que esté viendo este video, ustedes se levantan, van al baño, desayunan, se bañan, van al trabajo, bueno, ahorita estamos con la pandemia, pero supongamos que eso no existe, van a la universidad, hacen diferentes actividades y el día dura 24 horas.
Nosotros no vamos a hacer una película de 24 horas, nosotros tenemos que hacer un resumen, que ese resumen nos permita sentir que el personaje pasó por todas las etapas del día. En este caso es más o menos lo mismo, esa es la primera. ¿Qué vamos a incluir dentro de nuestra historia? Es lo primero que ya nos va a agregar estructura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que incluir acontecimientos que tengan un significado, no pueden ser triviales. A partir de allí va a ir formándose un guión prácticamente solo. Ya después tenemos que tener manos maestras para decir en qué orden va ese guión, pero eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Lo siguiente que tenemos que entender, una vez que ya nos hemos hecho estas preguntas y hemos más o menos definido qué vamos a incluir y qué vamos a dejar fuera, es que es un acontecimiento narrativo. Ya yo les vengo hilando la idea de que los personajes tienen que más o menos pasar, o para poder comprender un personaje podemos entender nuestra propia vida y la vida de las personas que nos rodean, familiares y amigos básicamente. A partir de allí tenemos que entender que los acontecimientos narrativos son cambios que tienen un profundo significado en la vida. En primero, en la vida de los seres humanos, en el plano de la realidad, y en sentido ya narrativo, en sentido ya cinematográfico, de storytelling, de literatura, de todo este mundo de la comunicación humana, esos siguen siendo los mismos acontecimientos narrativos, solo que bueno, podemos darle quizá una estructura un poquito más exagerada, o depende digamos de esta manera, depende del estilo del escritor, del estilo del director, van a verse un poquito exagerados o un poquito no tan exagerados para hacerlo quizá con un toque más poético. O sea, todo depende de quien escriba y quien dirija. Pero vamos, el acontecimiento narrativo es pasar de una situación que le genera un cambio en la vida del personaje de positivo a negativo o de negativo a positivo. Y ustedes aquí me pueden preguntar, ¿cómo es eso de positivo a negativo? ¿Por qué nos referimos en estos términos? Bueno, porque claro, también tiene un punto de vista muy individual, pero supongamos, un acontecimiento narrativo por excelencia es la muerte. Pasamos de algo positivo, que en teoría es la vida, a algo negativo, que en teoría es la muerte. Allí pueden ejemplificarlo perfectamente. Pero hay otros acontecimientos dentro de la vida que son muy importantes. Por supuesto está el nacimiento. Entonces se puede decir de un ser que no estaba vivo a un ser que pasó a estar vivo, de negativo a positivo. Dentro de la línea de la vida humana suceden otros acontecimientos, digamos, menores, pero que tienen o que revisten importancias. De forma general, ¿no? Como ya lo había hablado, pasar de soltero a casado o de casado a divorciado, cumplir año, hacer un viaje importante de negocios o de placer, salir de la casa de los padres. O sea, hay diferentes acontecimientos que marcan la vida de las personas y de los personajes. Nosotros tenemos que identificar cuáles son dentro de nuestra historia, a cuáles le vamos a dar relevancia. No estoy diciendo que todas las historias tienen que haber una muerte, un matrimonio, un divorcio o un viaje. Les estoy poniendo esto como ejemplos de acontecimientos narrativos para que lo puedan entender, digamos, como de forma amplia. Vamos entonces con una palabra que es muy conocida por todos, que es la escena. Dentro de una película normalmente está compuesta de 40 a 60 escenas que nos van a dar alrededor de 130 a 200 minutos de video. Digamos que es más o menos una estructura aceptada y general dentro de la industria cinematográfica. Esto para que lo tengan en cuenta a la hora de escribir un guión. 40 a 60 escenas está bien. Ahora, ¿qué es una escena? La escena la vamos a entender como una serie de acontecimientos narrativos o un acontecimiento narrativo que se produce en un escenario y dentro de un tiempo más o menos continuo. Lo ideal es que cada escena esté constituida por un acontecimiento narrativo y que ese acontecimiento narrativo, como ya lo venimos anticipando, produzca un cambio de valor en la vida de los personajes. Eso es lo ideal, que no existe una escena trivial o de relleno. La pregunta siguiente es, ¿todas las escenas tienen que tener un acontecimiento tan trascendental como una muerte, como un nacimiento, como un matrimonio, como un divorcio, como una pelea, como un accidente, como un viaje? No. Por eso es que existen dentro de las escenas desarrollos mínimos, conflictivos o de acontecimientos que si bien no son tan trascendentes, pero tienen sí un significado que van a ir construyendo ¿qué cosa? El clímax de la historia. Y por eso es que una historia pasa del inicio al desarrollo, al final o a la conclusión o al desenlace. Porque así como ustedes me pueden decir un día que no tengan nada que hacer, que están aburridos, nosotros no podemos permitir
que dentro de una película la gente se aburra. Por eso es que tenemos que estar constantemente ofreciendo cambios de valores y acontecimientos que vayan hilando una narrativa que nos permita llegar a un clímax, pero que sean entretenidos. Yo creo que ese es nuestro reto actualmente. Pasar simplemente de hacer, porque eso también es una tentación, hacer algo con mucho significado artístico, pero que sea aburrido, y pasar a algo que tenga entretenimiento y que tenga significado artístico, incluso puede ser intelectual, emocional y todo esto, y que enganche. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora nosotros tenemos teléfonos celulares, tablets o lo que sea, que van a estar constantemente reclamando nuestra atención. Entonces estamos viendo un video y estamos así en el teléfono, y vemos. Entonces estamos luchando por capturar la atención de las personas. Como les acabo de decir, que no significa que todas las escenas van a estar compuestas por un acontecimiento narrativo de gran escala, como puede ser la muerte, el nacimiento, o un viaje, un accidente, ¿no? Supongamos que estamos trabajando escenas de cotidianidad, como es levantarse por la mañana, como es un desayuno, como es una cena, como es un almuerzo. A pesar de que son escenas cotidianas, allí también tenemos que tener ciertos acontecimientos que nos involucren un cambio en la vida de los personajes, o que nos den una dirección narrativa a lo que es la construcción del clímax narrativo que puede venir más adelante en la historia, o de los múltiples clímax, porque no necesariamente tiene que ser uno solo, realmente deberían ser varios, ¿no? Varios actos así grandes que tú sientas que la emoción llega al tope y luego baja para poder continuar el resto de la historia. Por eso es que Robert McKee ha definido el concepto de golpes de efecto. Golpes de efecto es algo que podríamos definir en nuestra vida diaria simplemente como la ley de acción y reacción. Es como cuando tú estás reunido con una persona, supongamos que tu pareja, y le haces una pregunta y él te va respondiendo o ella te va respondiendo, y de ahí se puede desencadenar una serie de cosas, ¿no? Ejemplo, que lo van a leer en la guía. Supongamos que una pareja se levanta por la mañana, el hombre le dice algo a la chica lo que el hombre le dijo le cayó un poco mal, y así fueron como que cambiando de humor. Y ahí tenemos un cambio en la vida del personaje. Se levantaron de buen humor y puede ser que pasen por alguna palabra, por algún chiste, por algo que se dijo o se interpretó mal, pasen de un buen humor a un mal humor. Ya tenemos una acción a una reacción, y después se intensifica tanto el mal humor que terminan peleados, que terminan discutiendo de una manera bestial e incluso terminan separándose a raíz de esos golpes de efectos que fueron muy mínimos en un principio en esta escena, que después puede ser en esa escena o en la escena siguiente se fueron incrementando de tal manera que llegaron a un gran acontecimiento narrativo como fue la separación de la pareja. Entonces, golpes de efectos es un concepto que tienen que tener presente para la construcción de ¿qué? De escenas, sobre todo cotidianas. Continuamos con la estructura de la historia. Ya acabamos de más o menos entender que dentro de una escena, a pesar de que podemos o que tenemos que tener acontecimientos que den un cambio de valor de positivo a negativo, de negativo a positivo, no siempre van a ser grandes acontecimientos, y por eso es que entran los golpes de efectos. Viene la siguiente o el siguiente eslabón que nos va a dar la construcción de una estructura de una historia, como son las secuencias. Las secuencias es el siguiente movimiento de intensidad. Ya sabemos que las escenas están compuestas por golpes de efectos, y las secuencias están compuestas por alrededor de al menos 2, máximo 5, 6 escenas, aunque realmente ese máximo es muy variable. No, aquí Robert McKee sugiere eso, que sean de 2 a 5 escenas máximos que compongan una secuencia. Pero ¿cuál es la característica que nos va a saber entender o identificar? Aquí era una secuencia, aquí comenzó otra secuencia. Es la intensidad dramática de la situación. Si tenemos, por ejemplo, una secuencia de persecución, es muy fácil. Inicia cuando está claro que un personaje persigue y el otro es perseguido, y concluye cuando la persecución termina. Vamos a tratar de contar la persecución en 5 escenas. ¿Por qué hay cambios de escenas? Porque hay cambios de escenario, hay cambios, digamos, quizás en el tiempo. El personaje comenzó siendo perseguido en un apartamento y corrió por las escaleras, se montó en un ascensor, llegó a una calle, atravesó un edificio. O sea, pasamos por diferentes personajes que transcurre también una diferente cantidad de minutos. Hay que ver cómo se hace el montaje, pero ya es un tema de montaje. Y allí nos van a dar una secuencia que es superior en intensidad dramática a la escena del golpe de efecto, porque puede ser que al final de esa secuencia el personaje que estaba siendo perseguido termina arrollado por un carro. Entonces, típica escena donde van corriendo por la calle, ya sabes que por la música y por todos los otros elementos se acerca la conclusión de esa secuencia, y de repente de forma inesperada aparece un carro y choca a uno de los personajes, él cae al piso y se va a un fade out. Y pasamos a una nueva escena donde ya el personaje o está siendo digamos, el cuerpo retirado por una ambulancia, pero está todavía vivo, o ya lo muestran en la cama del hospital en recuperación,
o murió, y muestran ya es el velorio o algo por el estilo. Ya sabemos que o ahí comenzamos a entender que dentro del mundo del cine, dentro del mundo audiovisual, también tenemos lo que serían elementos o signos de puntuación, como en la escritura puede ser la coma, el punto, el acento. Aquí también vamos a tener signos de puntuación que nos van a permitir hacer un punto y aparte, un punto y seguido, un antes y un después de nuestra historia. Entonces ya sabemos, tenemos escenas compuestas por golpes de efectos y secuencias compuestas a su vez por escenas. El siguiente nivel de intensidad dramático o narrativo es el acto. El acto está compuesto por una serie de secuencias y la pregunta clave acá es el grado de cambio dentro de los acontecimientos de la vida de los personajes que van a tener, eso va a constituir un acto. Normalmente se puede entender que llegamos a la conclusión de un acto cuando hay cierto grado de clímax narrativo. Ya yo les decía al principio de la clase de que no necesariamente una película va a estar formada por un solo clímax narrativo, puede haber muchos porque puede haber mucha complejidad dentro de la historia o la historia necesite avanzar como una escalera y hay escalones que son, digamos, más pronunciados que otros y esos van a producir unas emociones, digamos, más intensas que otros escalones, por exponer el ejemplo. Entonces llegamos a estudiar lo que es el acto. El acto está compuesto por diferentes o por una cantidad de secuencias, ya no escenas, hablo de secuencias. Estamos hablando de secuencias, recuerden que las secuencias están formadas a su vez por escenas. Entonces, ¿qué podemos entender o qué tipo de acontecimiento narrativo vamos a ver en un acto y cómo lo podemos, digamos, iniciar y desarrollar para que el acto sea exitoso? Normalmente, cuando hacemos la presentación de la historia, presentamos qué cosa, los personajes y más o menos los conflictos que vamos a estar viendo. Presentamos si es un personaje que tiene problemas psicológicos o que tiene problemas de bullying dentro del colegio o que está oprimido bajo una familia o bajo un matrimonio. Ya entonces ahí te vamos dando idea de qué conflictos vamos a estudiar vamos a desarrollar dentro de nuestra historia y que vamos a ver su desarrollo, ¿no? O que vamos a extender durante los 120 minutos que pueda durar la película. A partir de allí, después vamos a tener protagonistas y antagonistas. Supongamos que es una película o estamos desarrollando un guión donde hay peleas físicas. Ya de por sí vamos a sembrar en algún momento temprano del guión que hay un personaje que va a querer pelear con el otro, por las razones que sean. Puede ser porque está en la disputa del amor de una mujer o porque uno es policía y el otro es asesino, las razones que a ustedes se les ocurra, pero sabemos de antemano que entre esos dos personajes hay tensión hacia la pelea. ¿Cuál sería entonces un acto narrativo que nos va a llevar a tomar varias escenas y por lo tanto varias secuencias a construir esa pelea? Quizás no final, porque quizás la pelea final es cuando ya uno de los dos personajes gana en definitiva, pero tenemos que tener unos encuentros previos que ya nos vayamos entendiendo el grado de poder y de ejecución de la pelea que tiene cada uno. Y ahí tú puedes pensar, lo más probable es que este personaje gane. Aunque bueno, es el protagonista, quizás no maten al protagonista. O quizás sí, porque ahora a las películas les gusta matar al protagonista para sorprender. Entonces comienzan todas esas ideas a pasar en la mente del espectador. Pero para eso tenemos que llegar a actos narrativos, como el que les estoy describiendo acá, que sean importantes. Y en este caso puede ser la primera pelea de los dos personajes que sabemos que desde el principio que ellos iban a pelear en algún momento. Sucede mucho en las películas de superhéroes, ¿no? Tenemos el superhéroe y el supervillano. En algún momento ellos van a tener una primera pelea y así. Eso va a crear climas dentro de la historia. Pero supongamos que no es una historia de pelea o de este tipo de situaciones, sino que es una historia dramática. Un primer acto importante narrativo es el descubrimiento de una enfermedad, tiene cáncer. El personaje ya sabemos que iba todo muy bonito, pero lamentablemente tiene cáncer. O no, tuvo un accidente de tránsito y quedó parapléjico. Y ese tipo de acontecimientos que no son el final de la historia, pero que nos marcan un cambio de negativo a positivo, de positivo a negativo importante, forman como que digamos el primer acto de la película. Y así hasta que tengamos el segundo, el tercero, hasta que lleguemos al gran acto que es la conclusión. Así llegamos al final de la estructura de una historia que es el clímax narrativo. Recuerden que tenemos escenas, secuencias y actos. El clímax narrativo está conformado por una serie de actos, que ya cada acto está conformado por acontecimientos narrativos importantes,
Pero este último acto nos va a dar un acontecimiento narrativo tan importante que no puede ser reversible. Ahí por lo general ya entran actos como la muerte, la resolución definitiva de la historia, o el personaje finalmente es capturado y llevado ante la justicia y lo meten en una prisión de máxima seguridad donde saben que no se pueden escapar, aunque ahí siempre van a quedar ciertas dudas, o se produce algo definitivo, irreversible, algo que nos hace sentir a todos nosotros como espectadores que llegó el final de la película. Es muy insatisfactorio cuando se produce un acto que nosotros sentimos que se le puede sacar más material, termina la película y uno queda así como que, oye, pero eso fue todo. Entonces tenemos que construir clímax narrativos finales. Recuerden que la película va a tener diferentes clímax a lo largo de toda su exposición, que nos hagan esa sensación de conclusión, de que bueno, ya fue, ya esto es irreversible. Pero ¿cuál es el problema? Que como normalmente estamos ahorita construyendo mundos seriados, o sea, tanto en las series como en las películas se está dando mucho la figura de las precuelas, secuelas y todo esto. Normalmente los actos narrativos finales ahora están dejando rendijas abiertas para que la trama siga en una futura película, en un futuro capítulo. Aún así, tenemos que saber que construir ese acto final narrativo, ese clímax narrativo último, que se concluyan suficientes cosas, y si vamos a dar una puertita abierta, que sea como que un giro sorpresivo final, que ya nosotros también como espectadores entendamos, bueno, pero esto es para la próxima película, para el próximo capítulo, y no quedemos insatisfechos, porque no hay nada peor que dejar al público insatisfecho. Eso sí, la película va a poder tener unos lindos personajes, unas lindas construcciones dramáticas del principio hasta la mitad, o incluso hasta el final, pero si dejamos a la gente insatisfecha, la gente va a recordar y va a decir, eso fue una mala película, porque lamentablemente es así. Entonces nuestra responsabilidad es, de los cientos de miles de horas que puede tener la vida de un personaje, elegir solo aquellos fragmentos de horas, de minutos, de segundos que nos sirvan para construir estos golpes de efecto, estas escenas, estas secuencias, estos acontecimientos narrativos que nos cambien el valor de la vida de los personajes y que nos ayuden a construir la resolución. Primero, nos ayudan a construir el conflicto y después la resolución dramática del conflicto. Esa es la mano del maestro, del escritor. Y aquí es donde viene mi mensaje. Es un proceso creativo complejo, que por eso es que escribir un libro, escribir un guión, no sucede en una semana. Pasa meses, pasan años, porque pasa por procesos de escritura y reescritura. Pero tenemos que empezar. Sobre todo que aquí en esta materia vamos a construir un guión. Tenemos que ir empezando, tenemos que ir pensando en qué historia queremos contar, de qué manera queremos contar. De todos modos, en las futuras clases ya vamos a ver más o menos la estructura ya narrativa, pero no en personajes, acontecimientos, golpes de efectos, actos y secuencias, sino en cómo organizarlas. Porque aquí tenemos elementos separados. Ahora, ¿cómo organizamos esos elementos? Para que sean verosímiles y sobre todo para que sean creíbles. ¿Y qué pase? Enganchemos al público y sea entretenido. Ese es como que mi principal énfasis que le quiero hacer. Es que no solo debemos contar una historia que sea importante, sino que sea entretenida de consumir, que no nos quedemos dormidos, que alejemos nuestra atención del celular, de las redes sociales y nos enfoquemos en consumir la historia porque fuimos cautivados por una narración. Por eso es que yo estoy muy familiarizado y me gusta mucho el término storytelling, porque nosotros como narradores tenemos que ir contando paso a paso, soltando pistas, soltando guías, soltando una narración que te cautive, que te enganche, que te deleite, hasta llegar al clímax de la historia.